La interpretación del pasado. Si te dijera que hay más cosas que desconocemos sobre el pasado que las que realmente sabemos, ¿me creerías? Piénsalo. No tenemos ni una sola estadística confiable de precios de la época merovingia, ni podemos saber con certeza qué pensaban los hombres y mujeres del siglo XI. Y, sin embargo, cada año descubrimos ciudades, lenguas y religiones olvidadas. ¿Cómo es posible que el pasado, que ya está escrito y cerrado, siga cambiando para nosotros? Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y esencial para comprender la historia: la interpretación del pasado. Porque aunque el pasado ya ocurrió y no podemos modificarlo, nuestro conocimiento sobre él es un proceso vivo que se transforma, se corrige y se amplía constantemente. Exploraremos ¿qué significa realmente interpretar el pasado? Porque nuestro conocimiento histórico nunca es definitivo. Los límites de lo que podemos saber. Ejemplos concretos de descubrimientos que cambiaron lo que creíamos cierto. La importancia de aceptar la ignorancia como parte de la labor científica. Prepárate, porque lo que veremos hoy no es solo historia, es una mirada a cómo pensamos la historia. El pasado. Un hecho inmutable, un conocimiento mutable. El pasado es, por definición, algo que ya no cambiará. Los acontecimientos sucedieron y se cerraron en su momento. Sin embargo, el conocimiento que tenemos sobre esos hechos sí cambia. Se revisa, se amplía y a veces se contradice a sí mismo. Piensa en el antiguo Egipto. Durante siglos se conocía poco más que ruinas cubiertas de arena. Pero con el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799 y el desciframiento de Champollion, esa civilización comenzó a hablar nuevamente. Lo mismo ocurrió con las ciudades muertas de Asia Central. Lugares como Samarcanda o Afrasiab guardaban escrituras y lenguas que nadie había escuchado en milenios. El pasado no cambia, pero nuestra ventana hacia él sí lo hace. El papel de la investigación histórica. Los historiadores, arqueólogos y paleontólogos trabajan con lo que el pasado les deja. No son totalmente libres. El pasado es, como dice la metáfora, un tirano que les muestra solo lo que quiere mostrar. Por ejemplo, no podemos establecer un precio promedio del pan en el siglo VII porque no existen suficientes documentos que lo registren. No podemos saber con precisión qué pensaban los campesinos europeos del siglo XI porque sus voces no quedaron escritas. El prehistoriador no puede reconstruir con exactitud los ritos religiosos de la Edad de Piedra, del mismo modo que un paleontólogo no puede deducir cómo funcionaban las glándulas internas de un plesiosaurio con solo su esqueleto. Esta limitación nos recuerda que la historia no es un espejo perfecto del pasado, sino una reconstrucción fragmentaria. El avance del conocimiento. De la ignorancia al descubrimiento. Si miramos los últimos 150 años, encontramos un patrón. Cada generación cree saber más de lo que en realidad sabe. Y luego llega un hallazgo que revoluciona el panorama. Ejemplos. Troya considerada un mito hasta que Heinrich Schliemann encontró sus restos en el siglo XIX. Göbekli Tepe, un sitio arqueológico en Turquía, datado en 9600 a.C., que cambió por completo las teorías sobre el origen de las sociedades sedentarias. La biblioteca de Ashurbanipal en Nínive. Más de 30.000 tablillas cuneiformes que nos revelaron mitos, leyes y tratados desconocidos. Estos casos muestran que el pasado aún guarda secretos y que la arqueología y la historia son ciencias en expansión.
Los límites de la interpretación. Pero hay que ser claros. No todo puede ser descubierto. Hay preguntas que permanecerán sin respuesta para siempre. Ejemplos. No sabemos cómo era la voz de Homero, ni si realmente existió como una persona única. No conoceremos las emociones exactas de un guerrero hitita frente a la batalla. No podremos reconstruir cada palabra de los discursos perdidos de Sócrates. Aquí surge una enseñanza clave. El deber del científico es aceptar la ignorancia cuando es inevitable. Decir no lo sé es más honesto que inventar una respuesta. El sesgo y la mirada del presente. Otro límite importante es que interpretamos el pasado desde el presente. Las preguntas que nos hacemos, los documentos que buscamos y hasta las teorías que elaboramos están influidas por nuestras preocupaciones actuales. Ejemplo. Durante el siglo XIX, muchos estudios históricos se centraron en las naciones y sus orígenes, porque era la época de los nacionalismos. Hoy, en cambio, nos interesan más temas como la historia de las mujeres, las migraciones o el cambio climático. Esto significa que cada generación reescribe la historia no porque el pasado cambie, sino porque cambian nuestras preguntas. El descubrimiento como acto colectivo. El conocimiento histórico no avanza solo por genios aislados, sino por la acumulación del trabajo de miles de investigadores, excavadores, traductores y archivistas. El desciframiento de los jeroglíficos, por ejemplo, no fue solo obra de Champollion. Hubo exploradores, soldados y copistas que preservaron inscripciones, dibujaron relieves y enviaron piezas a museos. El pasado es como un gran mosaico roto. Cada pieza descubierta la coloca alguien distinto, y el cuadro nunca estará completo. La humildad como herramienta científica. En la interpretación del pasado, la humildad es esencial. Reconocer que no sabemos todo abre la puerta a la investigación real. El peligro es la soberbia de creer que nuestra versión actual es definitiva. Un buen historiador es como un explorador que sabe que el mapa está incompleto, pero que sigue trazando rutas para los que vendrán después. Conclusión. Hemos visto que el pasado es fijo, pero nuestro conocimiento sobre él cambia. Los investigadores dependen de lo que el pasado les dejó. Los descubrimientos pueden transformar lo que creíamos cierto. Hay límites que no podremos superar. Nuestras preguntas sobre el pasado cambian según el presente. El avance histórico es una obra colectiva. La humildad es clave en el trabajo científico. Reflexión final. El pasado es un territorio cerrado, pero nuestra interpretación es un viaje que nunca termina. Cada descubrimiento es como encender una luz en una habitación oscura. Ilumina un rincón, pero deja en penumbra todo lo demás. Y tal vez esa mezcla de certeza y misterio sea lo que hace que estudiar la historia sea una de las aventuras intelectuales más emocionantes que existen.